Y para esta mañana ya estamos aquí acompañados de nuestro amigo y pastor Rubén Montero, una persona muy apreciada por ustedes y seguramente también ustedes estarán felices de nuevamente encontrarse. Pastor Rubén, bienvenido. ¿Cómo le fue la semana? Muy bien, Pastor Heisen. Queridos hermanos, un feliz sábado para todos ustedes. Qué privilegio poder estudiar la palabra de Dios en esta mañana, sobre todo con la lección de la escuela sabática que corresponde al libro de Génesis. Así que compartamos la señal, compartamos el link para que muchos más puedan beneficiarse. Estamos felices porque ya estamos en la tercera lección. Sí, tercera lección. Y vamos a ver una de las consecuencias que trajo el pecado consigo. Y para esta lección también nos acompaña nuestro amigo y profesor Raúl Sotelo. ¿Qué tal? Gracias pastor, feliz sábado, contento otra vez para comentar esta lección tan bonita y entender bien la consecuencia y la implicancia, ¿no?, de pecar, de desobedecer a Dios. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la caída, ¿no? Cómo este mundo bueno en gran manera, como decía la lección primera, este mundo hermoso, no solamente visualmente a los ojos, sino que también moralmente, este mundo bueno en gran manera, finalmente por causa del pecado, por causa de la desobediencia, pues experimentó una caída. Y hoy vamos a ver un tipo de consecuencia terrible. La siguiente semana también veremos otra consecuencia del pecado, porque el pecado es así, amigos. El pecado genera lágrimas, dolor, sufrimiento, llanto, y es muy difícil explicar y vivir una situación así. Anhelamos el pronto regreso de Jesús, sin embargo, para ponerle fin a toda la desgracia que conlleva el pecado. En esta lección número 3, Caín y su legado, vamos a utilizar, para estudiar, vamos a utilizar el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con él motiva, él explora, él aplica y crea. Así que, sin más, queremos empezar con este estudio de la Biblia y no sin antes orando. Vamos a orar, Pastor Rubén, para que Dios dirija este estudio. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad de abrir tu palabra en esta mañana. Pedimos que estés con nosotros y diriges este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amén. Muchas gracias, Pastor. Tenemos todo listo. Estamos aquí ya con la lección debidamente estudiada y subrayada, mi Biblia, la palabra de Dios. Así que con todo esto vamos entonces, sin más, al estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Como ya mencionábamos y hacíamos su anuncio, estamos utilizando el ciclo del aprendizaje y te animamos a que tú como maestro también utilices este ciclo del aprendizaje para tu labor como maestro. De esta manera vamos a destacar algunos puntos y sin más vamos a empezar entonces con el motiva. Muy bien, para el motiva, una vez más está con nosotros el profesor Raúl Sotelo para darnos unas lecciones, unas imágenes y contarnos a través de lo que él más domina, que es la ciencia y la Biblia. Así es, pastor, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estudiar a Caín, vamos a conocer los efectos también del pecado que él comete, el incremento, la exponencial del pecado hasta el día de hoy. Tan solamente en sus descendencias, en sus próximas generaciones, ya se había observado este incremento notable. Eso es el pecado. Fíjense hasta dónde ha llegado el pecado el día de hoy, hasta querer buscar la destrucción del planeta por medio incluso de guerras, como estamos percibiendo. El pecado es el virus más peligroso que existe en realidad. Y démonos cuenta hasta dónde alcanza tu pecado y mi pecado. Aquí nos vamos a dar cuenta. Creemos nosotros que solamente nuestro planeta ha sido afectado
por esta desobediencia a la ley de Dios, pero en realidad ha sido afectado toda su creación, hasta los rincones de nuestro universo conocido ha sido afectado. Hemos destruido el regalo que Dios hizo con tanto amor. Ese regalo inmenso, impresionante, pues ha sido dañado, ha sido malogrado. Y cada vez que pecamos, desde que pecó Adán, Eva, Caín, desde que seguimos pecando nosotros, esto continúa incrementándose. Así que no es solamente en la tierra la afectada, es toda la creación, todo ese regalo que Dios nos dio. Y como podemos darnos cuenta, hasta ahí alcanza el pecado que cometieron Adán, Eva, Caín y tú y yo. Así que tenemos que revisar, tenemos que repasar, tenemos que reconocer y poner ahora en práctica todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos para salir de esta situación que se encuentra el mundo entero. Muy bien, no sé, Pastor Rubén, mientras hablaba el profesor Raúl, entraba para comprender, y sí, pues no tiene razón. A veces pensamos que las consecuencias del pecado solamente se vieron enmarcadas en el territorio terrícola, no sé si está bien decir así, en nuestro planeta Tierra, en el globo terráqueo, y si escuchamos a veces en la Biblia o leímos que Dios tiene otros mundos, pero también a la vez escuchamos decir que no hay vida en Marte, no hay vida en Neptuno, no hay vida en Júpiter. Entonces yo digo, pero ¿y esos mundos? ¿Será que todavía no hemos encontrado vida ahí? ¿O es que efectivamente no hay nadie ahí? Y ahora estoy entendiendo un poquito. ¿Qué le parece, profesor, lo que dijo el profesor Raúl? Bueno, efectivamente, en realidad el mal, la entrada del pecado tiene proporciones cósmicas, ¿no? Porque no entra el pecado en el universo con Adán y Eva. El origen del pecado está en el cielo. Claro. El origen del pecado es con Lucifer. Y que además él trae la rebelión, inocula el virus de la rebelión en la tercera parte de los seres celestiales, ¿no? Y entonces dice la Biblia que hubo una gran batalla en el cielo, Lucifer y sus ángeles, ¿no? El dragón y sus ángeles peleaban contra Miguel, y entonces esa gran conflagración, ¿no? de seres poderosísimos. Por lo tanto, efectivamente, el conflicto es un conflicto universal. Por eso es que Dios en un momento estableció un plan de salvación y una solución para el problema del pecado, para que por la eternidad haya un mundo sin pecado, un universo en el que solamente gobierne la ley de Dios. Entonces, con esta introducción, con este motivo realmente, vamos a trasladarnos a eso cósmico, algo que fue una realidad, algo más particular. Detrás de cámaras conversábamos con el pastor Rubén de cuánto representa la maldad, a qué magnitud, no solamente cósmica, sino también de los 4 seres humanos que había en este mundo, sino Caín, bueno, al menos Caín, Adán, Eva, Caín y Abel, la población mundial era 4 personas. 4 personas, sí. Y entonces la muerte de Abel a manos de Caín representó la muerte del 25% de la humanidad a manos del otro 25% de la humanidad. Te puedes imaginar que ya desde aquel tiempo tenemos una violencia generalizada, ¿no? Porque se trata de apenas 4 personas y la mitad está peleándose. Y ahora, no solamente eso, sino que si nosotros somos consecuentes con la lectura total de la Biblia, vamos a ver que Adán y Eva muy probablemente pensaban que Caín iba a ser el Salvador, ¿no? Aquel que fue prometido allí en Génesis capítulo 3, versículos 15 y 16, ¿verdad? Sí, ese era el pensamiento que tuvieron, sobre todo Eva, ¿no? Al salir embarazada, pensó que iba a ser pues el Salvador. Prometido desde la caída de Adán y Eva. Y no fue así, ¿no? Lastimosamente no entendieron ellos
en realidad cuál era el plan de Dios para la redención, la remisión del pecado, ¿no? Y eso es trágico porque recordemos que nunca antes habían experimentado la muerte. Hace algunos días conversábamos con el pastor Rubén ahí, en un viaje que hacíamos los dos juntos, sobre los dolores más fuertes que el hombre puede experimentar en la vida, ¿no? Y uno de ellos concordamos que era la pérdida de un familiar, ¿no? No de un familiar, sino la muerte de un ser querido. Tan trágico fue para Adán y Eva eso, porque no habían visto morir a un ser humano que era de tu familia, era tu hijo. Uh-huh. Bueno, sí, exactamente, ¿no? La muerte, desde la entrada del pecado en el mundo, es una realidad de la cual no podemos huir, ¿no? Y que solamente el plan de salvación nos ofrece una salida para esa realidad. Entonces, Adán y Eva tristemente contemplaron en su propia familia los efectos de la desobediencia. Uh-huh. Muy bien, entonces de esta manera vamos a empezar el estudio de la lección de esta semana, o el repaso, y por eso, sin más, empecemos a explorar el texto. Génesis capítulo 4 empieza hablando de nacimiento y de muerte. Trágicamente, tristemente, profesor Rubén, profesor Raúl, nacimientos y muertes, como una constante que empezó allí y continúa y continuará hasta que Cristo venga, ¿sí? Pero no una muerte natural, sino una muerte, un asesinato, ¿cómo se dice, pastor? Ese tipo de fratricidio. ¿Cómo? Fratricidio, ¿no? Sí, porque se trata de matar a tu propio hermano, ¿no? Frater en latín es hermano. Fratricidio. Definitivamente un acontecimiento, si ya era un problema la muerte, era un problema ver para Adán y Eva, ver a su propio hijo matando a su otro hermano, era terrible. Vamos a ver algunas lecciones, entre ellas yo quisiera destacar aquí, que tiene que ver con Caín y Abel, ¿no? Como los hermanos que nacieron. En la segunda parte vamos a ver también la adoración verdadera y la adoración falsa desde el inicio, ¿verdad, pastor? No vamos a entrar en muchos detalles, pero vamos a verlo allí también. Y finalmente vamos a ver también que esa acción fue juzgada, ¿no? Y tuvo consecuencias graves. No se quedó allí nomás, tuvo consecuencias terribles. Pastor Rubén, en un cuadro marcado, ¿no? Un marcado cuadro entre Génesis 1 y Génesis 2 y Génesis 3 y Génesis 4. Una diferencia total. Lo bueno, en gran manera, a la muerte, a la desgracia, a lo terrible que resulta el pecado. Creo que a partir del versículo 4 del capítulo 4 es donde Adán y Eva se dan cuenta de la magnitud de su propio pecado, ¿no? Es interesante que el capítulo 3 termina con un ángel con una espada flamígera, ¿no? Impidiendo la entrada de Adán y Eva al huerto, árbol, ¿no? Para que no puedan entrar y tocar el árbol de la vida que perpetuaría el pecado. Claro. ¿No? Entonces Dios coloca allí, ellos no pueden entrar, una historia triste, porque fueron expulsados del lugar al que el Señor los había colocado como corona de la creación. Entonces me imagino que fue un momento triste alejarse de aquel lugar para ellos, ¿no? Sin embargo, el capítulo 4 empieza con una apuesta por la vida, con una apuesta por la familia, con un nacimiento, por el crecimiento. Empieza con un nacimiento, ¿no? Y entonces dice, leemos el texto bíblico, conoció Adán a su mujer Eva, es decir, tuvo una relación íntima con su esposa, ¿no es cierto?, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Es decir, la historia continúa. Claro. Es verdad que ese esplendor que habían conocido allí en el Edén,
ya no se volvería a repetir nunca más en su vida. Sin embargo, ellos dijeron, la historia continúa, ¿no? Tenemos que continuar. El Señor les había preservado la vida en ese momento y entonces ellos apuestan por la familia y tienen sus hijos. ¿Te puedes imaginar cuál habrá sido la emoción de Adán y Eva al recibir a Caín? Porque Caín fue el primer bebito de este mundo, ¿no? Claro. Es decir, no hay, esa fue la primera emoción de padre, la primera emoción de madre que se experimentó en la humanidad. Yo he tenido la emoción 3 veces de poder cargar en mis brazos a mis hijos, ¿no? Y es una emoción, yo no recuerdo que haya sido una cosa rutinaria. Siempre fue una emoción muy grande el tener a uno de mis hijos en mis brazos por primera vez. Igual a Adán y Eva, cuando recibieron a Caín y después cuando reciben a Abel. Ahora, la promesa del Señor, que está en Génesis capítulo 3, versículo 15, es que de la simiente, en otras palabras, de la descendencia de Adán y Eva, nacería el libertador, el que aplastaría la cabeza a la serpiente. Claro. Entonces, todo parece indicar, incluso también en la redacción del texto, todo parece indicar que Adán y Eva pensaron que Caín sería aquel descendiente que destruiría a la serpiente, ¿no? Y que finalmente sería el Redentor, el Salvador. Así que la palabra Caín significa adquirir. Entonces dice, por voluntad de Dios he adquirido varón, dice claro. Eva, ¿no? Entonces lo que está, hay un pensamiento implícito allí, que es la voluntad de Dios la que le ha permitido tener ese hijo, y sus esperanzas están cifradas en que aquel sería el hijo de la promesa. Profesor Raúl, ¿qué le viene a la mente cuando piensa en ese cuadro, ¿no? Aparentemente Adán y Eva no habían muerto, pero es interesante que la Biblia los saca o la Biblia dice que Dios los saca del huerto. Hay vida, ¿no? Sinónimo de una nueva oportunidad, pero inmediatamente después se nota aquí un cuadro de diferencia de hijos, ¿no? Crecieron en el mismo hogar, tuvieron los mismos padres, pero ni Caín ni Abel fueron iguales, ¿no? Biológicamente, emocionalmente son diferentes, tienen distintas labores también. Sí, me gustaría que pudiéramos ver estas imágenes, por ejemplo, después de la expulsión del Edén, aquí terrenal, el paraíso terrenal. Ellos pues sufren ahora consecuencias que tienen que ver con el pecado, la vida que iban a llevar después iba a ser mucho más dura, y eso es lo que nosotros también estamos sintiendo a veces, percibimos, ¿no? Y luchamos, procuramos hacerlo mejor, pero nos damos cuenta que ese efecto, esa desobediencia ha dañado. Imagínense desde Adán y Eva y sus hijos, su descendencia, ¿no? Entonces, es así, estamos siendo afectados en nuestras familias el día de hoy, en nuestros hogares, como consecuencia del pecado, y a veces dentro de nuestros propios hogares existe esa diferencia en nuestros propios hijos, y en el caso de ellos es interesante ver cómo se interesaron, cada uno tiene sus propias inclinaciones en realizar diferentes actividades. Caín se dedicó a la tierra, que es un trabajo muy bonito, pero es un trabajo forzado, como vemos a su papá y Adán. El trabajo de labrar la tierra, de dedicarse a la agricultura, de hecho es hermoso, es muy bonito. A mí me hubiese gustado también dedicarme a aprender este arte tan lindo, ¿no? De cultivar. Y vemos en el caso de Abel, él se interesó pues en otra actividad, él se dedicó a el pastoreo de ovejas, ¿no? Que es tal vez más pasivo, más tranquilo, menos forzado, a diferencia de su hermano. Entonces, para empezar por ahí ya vemos cómo ocurre en nuestros hogares. Yo también tengo 3 hijos, y cada uno empieza a tomar entonces sus propias decisiones, va escogiendo cada uno lo que ellos quieren. Y ahí es donde nosotros, seguramente como Adán y Eva, tenemos que trabajar para que ellos no se desvíen, no se aparten. De repente, ahí en la tierra, él se alejaba de Dios, por supuesto, Caín, y no entendía muchas cosas. Por eso es importante entender y saber cuál es el plan de Dios para nuestros hijos. Eso es importante.
Ahora, es interesante destacar que el mundo no era así, ¿no? O sea, el mundo había sido creado, la tierra misma era una tierra fértil, una tierra hermosa, pero después, cuando se da las palabras de juicio para Adán y Eva, Dios le dice, ¿no?, que espinas y cardos, ¿no? O sea, la tierra ya misma se había vuelto quizás nada fructífera, el trabajo que era parte de uno de los regalos que Dios le había concedido al ser humano, se volvió un trabajo así, ¿no? La imagen quizás pues no es apenas una aproximación, una imaginación de alguien, pero al parecer en esa imagen yo estoy viendo una persona que está cansada, y es lo que genera ahora el trabajo, ¿no? Que fue una bendición, lo es hasta ahora, pero ahora viene cargada de sufrimiento, de explotación y demás. A veces hay una gran diferencia entre las expectativas que los padres tenemos respecto de los hijos y lo que los hijos llegan a hacer, ¿no es verdad? También. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros hijos, y con Adán no era diferente, quería lo mejor para sus hijos. Incluso la expectativa que se tenía sobre Caín era mayor que la expectativa que se tenía sobre Abel. Por ser primogénito. Porque incluso en la palabra, cuando nace Caín, dice, por voluntad de Dios se ha adquirido un varón. Cuando nace Abel, no dicen nada, ¿no? Entonces aparentemente le dieron más importancia al nacimiento de Caín. La expectativa estaba aparente más sobre Caín, que sería él el redentor. Esto puede ser una especulación y realmente la es. Sin embargo, no está alejada de la línea de pensamiento bíblica, ¿no? ¿Y qué fue lo que sucedió finalmente? Que aquel hijo sobre el cual menos expectativas se tenían, llegó a ser el hijo que más cerca estaba del Señor. Y aquel sobre el cual más expectativas se tenía es el que se convirtió en el primer asesino de la historia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los padres podemos hacer de todo, pero los hijos toman sus decisiones. Claro. Eso no me exime a mí de hacer lo mejor como padre, pero debo reconocer que tarde o temprano los hijos, por su libre albedrío, también tomarán sus propias decisiones. La segunda parte de esta lección tiene que ver con adoración. Tiene que ver con adoración, y desde ya la Biblia, así como no nos presenta que Dios está argumentando que es el creador y nada, porque lo da por sentado, también notamos claramente que la Biblia nos presenta que ambos adoradores, en este caso Caín y Abel, adoraban a un solo Dios. Desde ya nos muestra una adoración monoteísta, ¿no? Y no una adoración politeísta, ¿no? Que van buscando en varios dioses, sino un solo Dios. Aunque hay un solo Dios, hay dos tipos de adoradores, pastor. ¿Cuál era el meollo del asunto en esas adoraciones, del por qué le agradó a Dios la adoración de Abel y no la de Caín? La ofrenda que ofrecen ellos, o sea, al terminar la semana, ellos ahora recogen, ellos toman conciencia de lo que es de Dios y qué se le debe llevar a Dios. Entonces ahí existe una gran diferencia, ¿no? Recordemos que es la misma familia, es la misma fe, la misma iglesia, la misma congregación, todo, pero ocurre lo mismo, como cuando cada uno toma su propia decisión, ellos también tomaron una decisión para adorar a Dios, y tal vez ese sea un factor fundamental. Nosotros también debemos ser conscientes de qué es lo que hacemos, qué decidimos para presentar a Dios como gratitud de las bendiciones que nos ha dado. Entonces ahí ha habido una gran diferencia entre lo que ofrece Caín y lo que ofrece Abel, ¿no? Caín lleva pues lo mejor de los frutos, no lo mejor, sino él lleva los frutos que cosecha, que ha trabajado, y Abel lleva pues lo mejor, él sí, lo mejor de su ganado, ¿no? Él hace la mejor selección, y esa es la diferencia. A veces nosotros no llevamos lo mejor, no damos lo mejor para Dios, y debe ser así. La Biblia dice para Dios lo mejor, ¿no? Ahora, aparentemente cuando miramos las dos
las dos actitudes de los adoradores, tanto de Caín y Abel, y decimos, pero ¿cuál fue el motivo del por qué, no? ¿Fue el egoísmo o es que realmente Caín no había dado lo mejor de lo mejor, como está diciendo aquí el profesor, que debemos dar lo mejor, pero ¿acaso Caín no le dio lo mejor de lo mejor? ¿O cuál era el punto álgido en esta situación, Pastor Rubén? Bueno, vamos al texto, ¿no? El texto nos puede aclarar un poco más. Génesis capítulo 4, desde el versículo 3, dice lo siguiente: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Varias cosas que podemos remarcar aquí, Pastor Heisen. Lo primero es que efectivamente Caín trae del fruto de la tierra, pero no se especifica allí que trajo ni las primicias, o sea, lo primero que fue, ni que trajo lo mejor. Simplemente trajo el fruto de la tierra. Ese es un indicador interesante, porque sí se dice de Abel que trajo lo mejor. Ahí dice, y Abel también trajo también de los primogénitos de sus ovejas, o sea, se aclara ese punto, y de lo más gordo de ellas, o sea, de lo mejor. O sea, ahí ya encontramos una primera diferencia, ¿no? Cuando se habla de Caín, simplemente trajo del fruto de la tierra, sin especificar qué era lo mejor. Cuando se habla acerca de la ofrenda de Caín, sí se dice, trajo de lo que es lo primogénito de sus ovejas y trajo lo más gordo de ellas. O sea, entre los primogénitos trajo lo mejor todavía, ¿no? Entonces hace una selección. Es decir, allí yo puedo ver la actitud del adorador. La actitud de adoración de Abel es de buscar lo mejor para el Señor. Y no se dice eso de Caín. Ahora, interesante que la Biblia, cuando habla acerca de la evaluación que se hace de las ofrendas, porque se evalúa la ofrenda, ¿no? La Biblia aquí me presenta una evaluación de las ofrendas, porque dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, mira, primero Dios mira con agrado a la actitud del adorador, al adorador, y después mira la ofrenda. No es que simplemente la cantidad es lo que importa, o no es que simplemente el número de cosas que he traído, sino que mira primero al adorador. Jehová mira al adorador y después mira la ofrenda. Pero no deja de mirar la ofrenda también, ¿no? Porque dice que vio con agrado a Abel y a su ofrenda, y no vio con agrado a Caín, no lo vio con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Entonces, uno puede pensar allí, Caín y Abel ambos creían en Dios. Claro. Caín y Abel ambos estaban dispuestos a adorar, ambos, ¿no? Caín y Abel, los dos recibieron la misma teología de parte de sus padres, pero había una diferencia en el corazón. Mientras Caín quería adorar a Dios de acuerdo a como él quería, Abel adoraba a Dios de acuerdo a como Dios había prescrito que tenía que adorársele. ¿Cuál es la diferencia? La palabra de Dios nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y el sacrificio de animales lo que hace es mostrarme el derramamiento de sangre como un requisito para mostrarme a Jesús, el sacrificio perfecto. Algo que no se ve en la ofrenda de Caín. Ahora, profesor, con todo lo que mencionó el pastor Rubén, entonces quiere decir que podría haber una excusa en Caín, ¿no, Señor? Pero es que yo no tengo ovejas, ¿no? ¿Cómo te voy a dar lo mejor de mis ovejas si yo no soy, podría decir, mi talento y mi ministerio no son las ovejas, son los tubérculos, son las verduras y frutas que tengo. De eso lo que yo hago, te lo doy, ¿no? Y te lo doy bien, ¿no? O sea, no, discúlpame, profesor Montero, pero no le he dado lo que me ha sobrado, le he dado lo mejor. Pero claro, no había sangre de frutas, sino jugo, ¿no? Claro, ¿Podría ser eso una explicación, un argumento para Caín? ¿Cuál podría haber sido la explicación? Más sonaría a pretexto, ¿no? Sí, no sé, ¿no? A ver, Él no consideró lo que pensó Abel, ¿no? Él no tuvo esa consideración de dar lo mejor, sino de presentar a Dios como a veces podemos hacer nosotros. No damos lo mejor a Él. Y
Segundo, él pudo haber entregado esa ofrenda, pero además pudo haber hablado con su hermano para llevar también un sacrificio, porque él debió haber entendido que esa era la mejor ofrenda para Dios, así como lo hizo Abel, ¿no? Ahora recordemos, por ejemplo, Abraham era un nómade, Jacob, Isaac también, y sin embargo siempre encontraron la manera de, digamos, de ubicar un animal para poder hacer el sacrificio. Podrían haber tenido un pretexto. Los pretextos podrían surgir de muchas maneras. Noé cuando sale, podría decir, Señor, pero son pocos los animales, ¿por qué vamos a sacrificar uno? Sería sacrificar la séptima parte de los animales que hay. Entonces, no. El asunto allí tiene que ver con la obediencia a aquello que Dios ha prescrito, ¿no? Frente a la obediencia de Dios, los argumentos humanos desaparecen, los pretextos humanos desaparecen. Dios dijo de una manera, de esa manera tiene que ser. Y aunque Caín, a ver, ¿qué piensan ustedes? Aunque Caín hubiera entregado lo mejor de los frutos y tubérculos que él cultivaba, porque era agricultor, ¿no hubieran cambiado la actitud de Dios? Tendríamos que ponernos en la mente de Dios, ¿no? Claro, pero, o sea, necesariamente tenía que ser con derramamiento de sangre, o sea, a eso me voy, a ese sentido. Claro, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso, aunque yo me vaya con todo lo mejor de mis tubérculos y frutas, no alcanzaría. Yo puedo decir, por ejemplo, Señor, en este tiempo, el día domingo, yo te lo voy a dedicar completo, porque el día sábado necesito para mí. Correcto. Pero yo te doy un día completo, Señor, el día domingo. Si quieres un poquito más, los otros días también. Pero una cosa es hacer como yo quiero hacerlo, de acuerdo a mi preferencia, y otro es hacer de acuerdo a lo que explícitamente Dios ha ordenado. Entonces la prueba está en ser fiel a Dios en cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. A eso iba, ¿no, profesor? O sea, yo quiero acá, eso dejarlo en claro, ¿no? Yo creo, perdóneme mi atrevimiento, querido pastor Rubén, yo creo que el problema de Caín no fue el egoísmo. Considero que el problema de Caín fue el querer hacer su propia voluntad, ¿no? Que puede parecer ahí que también egoísmo, solo que él fue desobediente. O sea, Dios había dicho, y yo imagino a Adán y Eva contándole la historia de la redención, ¿no? Y contándoles cómo ellos eran felices, era todo perfecto, todo maravilloso, pero inclusive contándoles cómo es que Dios los había cubierto con pieles de animales, contándoles que esos animalitos tuvieron que morir inocentemente para cubrir su desnudez. Creo que Adán y Eva les explicaron cómo tenían que hacer la ofrenda, pero definitivamente Caín no obedeció, ¿no? Y eso es real, como mencionaba en el ejemplo usted, y no solamente como ejemplo, sino es una realidad. ¿Cuántas denominaciones cristianas, cuántos cristianos hoy por hoy saben que tienen que hacer? El problema no es que no sepan, sino que saben lo que tienen que hacer, solamente que no lo hacen por desobediencia, por decir, no, pero por argumentar, por querer filosofar y no seguir lo que Dios dice, ¿no? Sí, así es, o sea, esta es una gran lección porque a partir de ahí las ofrendas ya se entienden que tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad, no? Para el agrado de Dios. Ya nunca más se presenta en otro caso, ¿sí, no? Y hasta en eso nosotros tenemos que considerar la importancia de lo que damos a Dios, entregamos a Dios, ¿no? Ahora, en esta tercera parte de la lección, pastor Rubén, me llama la atención un tema, ¿no? Que Dios juzga, toda adoración es juzgada, toda actitud es juzgada. O sea, Dios emite un juicio, se pronuncia, no se queda así sin emitir respuesta a lo que ve, ¿no? Sí, leemos Génesis 4, 6 y 7, pastor. Sí. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Bueno, eso es antes todavía, ¿no? De la muerte de Abel. Pero ahí hay un detalle muy interesante. Es decir, Caín
estaba desobedeciendo claramente la orden del Señor, pero quería tener la aprobación de Dios en medio de la desobediencia en base a su supuesta sinceridad. Entonces fue decir, Señor, yo soy sincero, yo te he traído aquí, mira, yo soy agricultor y te he traído lo mejor que he encontrado, ¿no? Eso puede ser cierto o no, pero lo que él podría decir, pero ya está aquí, yo cumplí, Señor, yo hice. Lo importante es adorarte. Correcto. Lo importante es colocar lo que yo siento en mi lo corazón. que yo siento en mi corazón, ¿no es cierto? Eso es lo importante. Y el Señor le está diciendo, prácticamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, ¿no? Es decir, la obediencia estricta a la voluntad de Dios es mejor que simplemente nuestro propio parecer. Porque aquí le dice, pastor, si hicieras lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando con todo. Tú lo dominarás. Aquí hay varias cosas que comentar, ¿no? Ahí el Señor está hablando acerca de la acción y de sus consecuencias. Correcto. No está diciendo, si haces bien, entonces, bueno, vas a ser enaltecido, ¿no? Si haces bien, las consecuencias serán que serás aprobado. Pero si haces mal, entonces lo que pasa es que eso te llevará a una situación de pecado, desobediencia a Dios, abierta contra el Señor. Sin embargo, no hay un determinismo en eso, le dice el Señor. Sí. No es obligatorio que tú siempre estés en el pecado. Es posible que tú puedas vencer el pecado. Correcto. ¿No? Por eso le dice, tú te vas a enseñorear. O sea, hay una vía de salida, pero a través de Jesucristo. Pero ahí Jesús mismo, o Dios mismo le está diciendo, profesor Raúl, ¿por qué estás así enojado? Si haces lo bueno, serías enaltecido. En otras palabras, está diciendo, tú con tu forma de adoración no estás haciendo lo correcto, no estás haciendo lo bueno, y por eso estás así, ¿no? Ahí nos da una evidencia más de que efectivamente Caín pues no estaba haciendo o presentando lo que Dios había pedido. Así es, en efecto, ¿no? Y bueno, ahora viene pues la emoción, el sentimiento que él tiene, ¿no? Decae, ¿no? Su rostro, ¿no? Se ve así, semblante, dice, decaído, y escucha el consejo de Dios, pero él ahora complica todo, ¿no? Lo que pasa, lo que hace el hombre cuando se aleja de Dios cada vez más, no hace su voluntad y ahora complica más las cosas, ¿no? Y daña ahora más bien a su familia. O sea, mira, en el versículo previo, en el versículo 7 que hemos leído, el Señor le dice, mira, tú puedes ser victorioso contra el pecado. Correcto. Esa tendencia que está dentro de tu corazón no es irreversible. Yo puedo darte la victoria. Yo puedo hacer que te enseñorees del pecado, que lo domines, no que sea tu dominador, no que tú seas esclavo. Puedo hacerlo. Y sin embargo, el versículo siguiente me presenta a un Caín preso del pecado. A pesar que supo que Dios claramente le había dicho, puedes tú dominar, ¿no? Yo te puedo hacer victorioso sobre el pecado, él decidió voluntariamente ser preso del pecado, y dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces un pecado deliberado, como dicen los abogados, con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Él sabía lo que iba a pasar, lo lleva, tiene un plan en la mente. Entonces es un pecado terrible, es un pecado no casual, fortuito. Es un pecado deliberado, planificado. Es el más terrible. Sí, y es contra su propio hermano, ¿no? Y es el primer asesinato de la historia. Tristemente, ese fue el primero de muchísimos y muchísimos asesinatos cada día, que cada día ocurren, ¿no? Ahora, me pongo en los zapatos de Adán y Eva, ¿no? O al menos trato de ponerme. Dice que uno de los dolores más duros y grandes que el ser humano puede experimentar tiene que ver con la muerte. El dolor causado por la pérdida de un ser querido. Una cosa es ver que tu familiar o alguien que amas se muere de manera natural, ¿no? Entre comillas la palabra natural también, ¿no? Porque no es natural que el ser humano muera, pero vamos a decir que es por enfermedad o qué sé yo. Pero ver que tu propio hijo asesine, y siendo que ya mencionaba usted, profesor, que muchas de las esperanzas para la humanidad estaban sobre Caín, es realmente terrible. ¿Cómo entender esa situación? Sí, es que el pecado ese es justamente el problema grave, ¿no? Dejarnos llevar por
el pecado, el orgullo y la desobediencia a Dios, y esto va creciendo progresivamente. Y lamentablemente en esta historia del asesinato a un familiar, un ser querido, nos muestra pues la magnitud, ¿no? La desfiguración del hogar, de la fraternidad que debería haber existido entre ellos. Así que es eso muy triste, ¿no? Hay aparentemente una intensificación en la Biblia de los resultados del pecado, ¿no? El legado, ¿no? De la manera como entiende Adán y Eva lo que es el pecado, porque lo van entendiendo progresivamente en su propia vida, ¿no? Al comienzo, maldita será la tierra por su causa. Bueno, quizás se puede soportar. Espinas. Después, espinas y cardos te producirá. Bueno, se producirá, pero puedo plantar todavía, ¿no? Después, ellos tienen que ver que un animal es sacrificado para que ellos puedan tener las vestiduras. Bueno, un animal. Después, ahora, ellos ven que sus hijos nacen, los han visto crecer, los han visto jugar, los han visto reír, los han visto abrazarse, como hacen todos los hermanos, ¿no? Pelearse también, seguramente, como hacen todos los hermanos. Pero el sentimiento de hermano continuaba allá. Y después, como padres, tienen que enfrentarse a la noticia que uno de ellos mató al otro. Uno muerto y el otro asesino. Ese es un drama terrible, ¿no? Para una familia. Aún todavía en este tiempo es un drama que, no sé, un padre o una madre no podrían vivir ya nunca más, ¿no? Como decía Jacob, iré con dolor, mis canas me van a acompañar con dolor hasta el final de mis días, ¿no? Es una herida muy grande. Y entonces lo que ellos están viendo allí es simplemente las consecuencias de la desobediencia. Hasta dónde lleva el pecado. Y entonces cada vez están entendiendo mejor la magnitud de aquello que sucedió frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, la lección de esta semana titula Caín y su legado, y no podemos terminar la lección hablando acerca de una de las consecuencias que tuvo Caín y tiene que ver con el castigo, ¿no? Hay un castigo, Dios emite un juicio, se pronuncia, Dios emite un juicio, toda la figura de una... Siempre Dios primero hace preguntas, ¿no? Siempre Dios primero investiga, Él sabiendo todas las cosas, con el propósito que el ser humano confiese, ¿no? Y declare su pecado. Es simplemente una invitación al arrepentimiento. Y aún así no se arrepintió, ¿no? No se arrepintió, ¿no? Dios va con la misma intención que fue con Adán y Eva. Porque el propósito del juicio en realidad es encontrar, ¿no? Pues el arrepentimiento, ¿no? Que la gente confiese su pecado y finalmente tenga una oportunidad, como es el caso de Adán y Eva. Pero en este caso también Dios se aproxima a Caín y él, lejos de arrepentirse, pues finalmente termina escapándose y formando todo un legado de maldad y que vemos hasta hoy. La pregunta de Dios es, ¿dónde está Abel tu hermano? Y ahí responde con una mentira, no sé. ¿Cómo que no sabía? Él acaba de matar a su hermano no se podía mover, ¿no? Sabía que dónde estaba, dónde lo había dejado. Quizás lo hubiese enterrado. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Dijo, ¿no? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y así yo estoy para cuidar a mi hermano. Y el Señor le está pidiendo cuentas a Caín de su hermano. Y eso es algo que nosotros no entendemos todavía, ¿no? Que nosotros sí somos guardas de nuestro hermano. Que nosotros sí tenemos responsabilidades para quienes están a nuestro lado. Que la palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. También dice así. Y entonces el Señor sí nos hace. Porque al final de cuentas, todo homicidio es un fratricidio. Al final de cuentas, porque sí, todos somos hermanos. porque todos somos hermanos. Y entonces, en magnitud que aparentemente es menor, el encolerizarnos, o el intentar destruir, o el resentimiento, o la venganza, todos son sentimientos fratricidas, porque todos somos hermanos, ¿no? Así que debemos reconocer nuestra condición pecaminosa, arrepentirnos, pedir perdón, y no más bien escaparnos, huir, ¿no? Correr, desobedecer más, porque todo esto va a traer mayor consecuencia. Y eso es lo que pasó en la familia de Caín, ¿no? Al formar una nueva familia, ¿no? El tener más descendencia, vemos que se agrava mucho más el problema en sus hijos, en sus nietos, en la descendencia aparece poligamia y peor, porque esto que pensamos nosotros que no va a progresar, no va a seguir trascendiendo, va a arruinar. Y ver eso, me imagino él habrá sufrido tanto
al terminar de ver incluso a su nieto, no sé, tataranieto, tataranieto, Lamec, ¿no? Lamec, que al verlo, tal vez él mismo se veía, era como un reflejo de ver cuán degradados puede llegar el hombre, ¿no? Lamec Justamente lo de Lamec, este profesor establece la palabra legado, ¿no? Porque Claro. de acuerdo a lo que Dios le había dicho es que sería vengado 7 veces Caín si alguien lo ofendiese, si alguien lo atacase. Entonces era una especie de salvaguarda contra Caín, ¿no? Porque Correcto. en un tiempo en el que la humanidad era tan poca, ¿no? Todos lo señalaban como el primer asesino, ¿no? Bueno, después viene una serie de descendientes, ¿no? Él tiene su esposa, tiene sus hijos, y luego llegan hasta tener al nieto, que es Lamec. Y Lamec viene a ser el primer bígamo, ¿no? O polígamo de la historia, ¿no? Y luego se habla acerca de la declaración de Lamec, porque Lamec recuerda lo de su tatarabuelo, ¿no? Tatarabuelo. Y entonces dice, por Caín dijeron que será vengado 7 veces. Por mí será vengado, dice allí la palabra, por mí será vengado 70 veces 7, Génesis 4, 23 y 24. Mira lo que dice allí, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Mira la desproporción. Si alguien me hiere, yo mato, ¿no? Si alguien me da un golpe, yo mato a un joven. En otras palabras, la venganza era completamente desproporcionada, lo que me habla acerca de una explosión de maldad, ¿no? 70 veces 7 en mi caso, 7 fue por Caín, 70 veces 7, o sea, hay una multiplicación de la venganza y de la maldad, ¿no? Entonces Caín establece una línea de hijos de los hombres, así son llamados, que están en abierto desafío contra las leyes de Dios, ¿no? Esa es la línea de Caín. Dios levantará una línea diferente, que será la línea de Seth, que será la de los hijos de Dios, ¿no? Nuestro pecado, pastor, que vivimos hoy, que se cometen hoy en nosotros y en nuestra familia, en nuestros hogares, eso nos debe preocupar muchísimo. ¿Qué será entonces más adelante, ¿no? Con este ejemplo que doy ahora, este mal ejemplo que doy? Claro. Y eso justamente aparece en esta escena, ¿no? Sí. El tema es que el pecado no solamente nos afecta a nosotros, sino que el pecado tiene consecuencias funestas, lamentables, tristes, en nuestra descendencia, ¿no? Por eso Dios dice, escoge hoy la vida para que vivas tú y tu descendencia. Quiere decir que toda acción que el ser humano realice no queda solamente con nosotros. Arrastra a los hijos, arrastra a los nietos. Ahora, la buena noticia, pastor, es que también es verdad desde el otro punto de vista. Desde el otro lado. Si yo dejo un mal ejemplo, eso puede impactar negativamente en mis tercera y cuarta generación. Pero si doy un buen ejemplo, yo puedo cambiar también la historia de la vida, ¿no? Eso es lo que dice... Si por ejemplo una familia encuentra a Jesús, cambia por completo la historia de la vida, no solamente de esa familia, sino que de sus descendientes, los hijos, los nietos, los bisnietos. Se corta la maldición de generación en generación. Ahora, pastor, ya para ir finalizando, ¿no? ¿Ustedes han escuchado la teoría acerca del gen del pecado? Algunos dicen que algunos, no sé si sea bíblico necesariamente, pastor Rubén me miró así como un ojo así. El gen del pecado. Como que para tratar de explicar la maldad, y son puntos de vista cristianos aparentemente, dicen que hay un gen del pecado que se transmite a través del gen, ¿no? Del padre, ¿no? Así como hay un genoma, un código genético a nuestros hijos, también hay un gen del pecado. ¿Qué opina, pastor? ¿Ha escuchado usted? Bueno, yo estoy totalmente en contra. Si se habla no en sentido figurado, ¿no? Si se habla no como una metáfora. Si se habla en sentido literal, hablar acerca de un gen del pecado implicaría que yo vengo determinado por mis genes para pecar, ¿no? Porque el gen, de alguna manera, lo que hace es, por ejemplo, traer información que me hace tener los ojos que yo tengo, correcto, que me hace tener el cabello que yo tengo, el tipo de piel que yo tengo, hasta cierto tipo de temperamento también, ¿no? Todo. Entonces, bueno, eso es dentro del tema genético. Si hubiese un gen del pecado, no necesitaría ser un salvador.
necesitarías de un genetista que te cambie ese gen, ¿no? Que te saque, que te opere, que te mejore, ¿no es cierto? Entonces, esa idea del gen del pecado es completamente antibíblica, ¿no? Lo que sí hay son consecuencias del pecado. Si que pasa de generación en generación no implica que sea genético, Correcto. sino implica que espiritualmente nosotros dejamos también un legado, pero al mismo tiempo también sí hay una predisposición hacia el pecado, una propensión hacia el pecado con el que ha nacido cada miembro de la raza humana, ¿no? Sí, que puede ser, como decía usted, pastor, controlado, dominado y cortado, ¿no? La maldición se corta y la bendición se transmite, y ese más bien debería ser el motivo de investigación. Y sí, la lección de esta semana hablaba de un legado negativo, desde un punto de vista negativo, trágico. Gracias a Dios, y la lección en la introducción lo dice, felizmente no todo está perdido, ¿no? Hay esperanza, hay solución. Y como menciona nuestro profesor Raúl, imaginemos en alguien que hoy está lejos de Dios, su papá no fue cristiano, su mamá tampoco, todo su medio, pero un día él decide aceptar a Jesús, cambia de vida, entrega su vida a Jesús, y a partir de allí su historia cambia, ¿no? Su historia, ¿por qué? Porque él se casará con una persona de su misma fe, sus hijos nacerán en un hogar diferente, los hijos de sus hijos también, y así. O sea... Y ahí se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Que cuando se trata de las consecuencias del mal, ¿no? Dice, la maldición llega hasta la tercera y cuarta generación. Pero cuando se trata de las consecuencias de la bendición llega para millares de generaciones de los que le aman y guardan los mandamientos. La bendición va a llegar, incluso hasta estos hogares que están metidos, inmersos en el pecado. Y eso justamente es la historia de Caín y Abel en el capítulo 4. Porque nace ahora un hermano, tiene él un hermano, a pesar de todo, ¿no? Que empieza a adorar, como dice aquí, en el versículo 26, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre, anterior, y conoció, en el 25, 4:25, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, lo cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. En lugar de Abel, ¿no? Que ya era el hijo. Él es el sustituto, Set, ¿no? Así es. Y a partir de Set es que el Señor crea una generación, un linaje de hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios e hijos de Dios. Solo que la historia nos mostrará que los hijos de Dios mirarán a las hijas de los hombres y se produce una maldad generalizada, tristemente. Tristemente. Hay mucho por hablar, mucho por decir. Gracias a Dios por estas lecciones. Vamos de esta manera rápidamente entonces a las preguntas de aplicación. Pastor Rubén, ¿por qué Caín mató a su hermano? Mira lo que dice Elie Wiesel. ¿Por qué lo hizo? Quizás quería quedarse solo, ser un hijo único y tras la muerte de sus padres, hombre único, solo como Dios y quizás solo en lugar de Dios. Caín mató para llegar a ser Dios. Cualquier hombre que se crea Dios termina asesinando a otros hombres. Bueno, cuando nosotros... Es un pensamiento. Sí, es muy interesante. Cuando nosotros analizamos el texto bíblico, lo que vemos es que siempre la santidad atrae la repulsa, atrae la persecución. Siempre. Incluso el apóstol Pablo dice eso, ¿no es cierto? El apóstol dice, todo aquel que quiera vivir piamente padecerá persecución. Entonces, desde el comienzo de la historia humana, ¿no? Desde Abel y Caín. Entonces, la excelencia espiritual de Caín era una denuncia contra la desobediencia de Caín. Y entonces, la desobediencia de Caín lo que hace es llevarlo a un espíritu de venganza contra aquel que a través de su vida denunciaba su propio pecado, ¿no? ¿Cómo explicaríamos, profesor Rubén, esta disminución de la extensión de la existencia humana? ¿Cómo contrarresta esta degeneración las premisas del darwinismo moderno? ¿No? Está refiriéndose al tema de los años de vida. Sí, el pecado pues
nos trajo como consecuencia la reducción de los años de vida, ¿no? Y bueno, con lo que plantea el darwinismo es en realidad lo contrario, porque ellos plantean que nosotros estamos viniendo desde una situación disminuida hacia una mejorada, ¿no? Y en cambio en realidad es completamente lo contrario, es al revés. Claro, antes teníamos nosotros mayor salud, años, más expectativa, y eso es lo que se está descubriendo. Claro, porque estaba leyendo en algún momento un artículo que decía que el hombre promedio en los hombres primitivos también, ¿no? Decía que vivían entre 15 a 20 años y después de 30, 40 y así. Hoy tenemos longevidad absoluta, decían ellos, estamos en nuestro mejor tiempo, pero no es así. Cuando lo contrarrestamos con la Biblia, no es así. En la Biblia pues se habla que vivían 600 años, 900 y más años como Matusalén. Entonces siempre pues la evolución o estas teorías van a estar en contra, ¿no? de lo que manifiesta la Biblia. Y una de las consecuencias de Caín y su legado fue quitarnos los años, ¿no? Así es. Si no, no, pastor. Bueno, eso vino de antes, ¿no? De Desde Adán, ¿no? Desde Adán. Porque allí, bueno, el principal factor que disminuye la expectativa de vida es el pecado, Es ¿no? el pecado. Porque sin pecado la expectativa de vida sería infinita, ¿no? Eterna. ¿Y por qué, pastor? Porque el pecado te quita, pues, te inclina a los vicios, ya tu salud no es la misma, no te cuidas lo mismo. Porque la auténtica vida se encuentra en Jesucristo, no se encuentra en Dios. Y si uno por el pecado termina separado de Dios, entonces lo que sobreviene es cada vez menor calidad de vida y menor cantidad de vida, ¿no? Para las tareas vamos entonces a finalizar la lección con el CREA. Muy bien, vamos a aprovechar una vez más a nuestro pastor, hoy profesor Raúl, una acción concreta que podríamos hacer en nuestras casas. Si usted fuera el padre de familia y mirando allá su cámara, ¿qué cosa podríamos hacer durante esta semana en relación a la lección de esta semana? Sí, yo pienso que deberíamos conversar muy bien con nuestros hijos respecto a entregarle lo que es de Dios, aprender desde pequeñitos, si tienen los que tienen sus hijos pequeñitos, enseñarles, educarlos de manera didáctica, la entrega de la ofrenda. También, ¿no? Y enseñarles también, por supuesto, la entrega, la devolución del diezmo, que creo que es un momento muy bueno en la educación de nuestros hijos, ¿no? Y de igual forma, si recién conocemos esto de entregar las ofrendas a hijos mayores, nosotros mismos poner en práctica, separando, explicando y demostrando qué vamos a entregar ahora a Dios en esta semana, ¿no? Muy bien, gracias. Yo creo que propicio, ¿no? Una manera de enseñarle el amor de Dios, el cuidado de Dios a nuestros hijos tiene que ver con ese acto de mayordomía, ¿no? Devolverle a Dios lo que le corresponde y gratitud a través de las ofrendas. Muchas gracias, querido profesor. Pastor Rubén Montero, entonces tenemos ahora las preguntas claves. Bien, mis hermanos, vamos con las preguntas claves de esta semana. Primera pregunta: el primer acontecimiento que registra el autor bíblico inmediatamente después de la expulsión de Adán y Eva del jardín fue la muerte de Caín. ¿Falso o verdadero? El primer acontecimiento después de la expulsión de Adán y Eva del jardín fue la muerte de Caín. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dice Pastor Geis? Falso, ¿no? ¿Qué dice Pastor? Sí, falso. ¿Por qué? Porque la muerte, físicamente está hablando usted, ¿no? O la muerte moral. Porque primero se registra el nacimiento, ¿no? Claro. Después de la muerte. Entonces la respuesta es falso, mis hermanos. Falso. Segunda pregunta: el contraste entre Caín y Abel no solo se refería a sus personalidades, sino también a sus ocupaciones. ¿Falso o verdadero? Eran diferentes ocupaciones. Por favor. Verdadero. Entonces la respuesta es verdadero. Pero el Pastor Raúl tiene todas las puertas. No se sientan tentados. Pregunta 3.
Dios le aconseja a Caín que debe tener autocontrol y no dejarse llevar por la tentación y el pecado. ¿Falso o verdadero? ¿Qué fue lo que le dice? Lo hemos comentado aquí, ¿no? Hay un mensaje del Señor diciéndole, no, mira, si haces mal serás enaltecido. Perdón, si haces bien serás enaltecido. De lo contrario, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo, le dice, ¿no? Entonces la respuesta es verdadero. Pregunta 4. Recién cuando Caín escucha la sentencia de Dios, reconoce la importancia de la presencia divina. ¿Falso o verdadero? Caín llega a reconocer la importancia de la presencia divina. Respuesta, verdadero. Última pregunta. La frase hijos de Dios se refiere al linaje de Set, porque son llamados a preservar la imagen de Dios. ¿Falso o verdadero? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los del linaje de Set. Verdadero. Respuesta, verdadero, mis hermanos. Bien, espero que todos hayan sacado una máxima nota y les animo, queridos hermanos, los invito a estudiar la lección de la próxima semana y tener una buena calificación. La próxima semana estaremos desarrollando la lección sobre el diluvio, ¿no? Y también nos estará acompañando el profesor Raúl Sotelo para mostrarnos, yo les cuento aquí nomás, tiene muy bonitos ejemplos, figuras que seguramente van a sorprender a más de uno. Pero en el fondo, en todo eso es apenas ilustraciones para adentrarnos a un tema que es muy especial, que tiene que ver con el diluvio, ¿no? Y bueno, lo que causó el diluvio y todo ese tema precioso también. Gracias por conectarte, no te olvides en suscribirte. Recuerda que este programa está siendo ya publicado en nuestras redes sociales antes de su emisión y tiene el objetivo de que pueda ser también compartido con tus contactos, con tus grupos, para tu grupo pequeño, para que tú también puedas conocer un poquito más o una visión diferente de los estudios que encuentras en otros lugares. Así que está aquí ya en el canal, no te olvides, Adventistas UPS en todas las redes sociales. Muchas gracias, Pastor Rubén, gracias, profesor Raúl. Estamos felices, de esta manera nos despedimos, no sin antes orar, y después de orar vamos a cantar Discípulos de Fe. Por favor, despídanse en oración. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Dios por esta lección de vida que hemos escuchado de Caín. Dios, bendice a todos tus hijos, a todas las familias. Padre Santo, bendícelos con tu palabra y que todos, Dios, nos demos cuenta de la importancia de salir de la desobediencia, del pecado. Padre, acompáñanos ahora, ayúdanos a seguir en comunión contigo, siguiendo tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.